dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Catecismo de la Iglesia Católica nos trae en el numeral 2850 lo siguiente, haciendo referencia concretamente a el maligno. Dice así: la última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Cuando uno está leyendo el Padre Nuestro, termina y líbranos del mal. La traducción exacta, literal, en latín, es líbranos del maligno. El maligno. Y esto que hemos venido viviendo a lo largo ya de bastantes años, ya algo más de 100 años, hemos venido viendo el trabajo incansable, concreto, amenazante, arduo, que han tenido algunos, tanto afuera como adentro de la iglesia, para hacer desaparecer esa realidad personal llamada demonio. Es un trabajo pero ingente, un trabajo profundo, un trabajo que encorado, ¿no?, de un gran esfuerzo para hacer pensar a las personas que el diablo no existe. Que eso es fruto de la imaginería, que es fruto de la mitología, que es fruto de una cultura, pero que como realidad personal es puro embuste. Cuando se ha venido trabajando de esa manera, tanto afuera como por dentro de la iglesia, para que no se crea en la realidad del demonio, pues uno dice, no, pues que en realidad eso no puede ser cierto. Sí, es cierto. Sí, hay personas dentro de la Iglesia Católica que están trabajando de una manera ingente para que no se crea en el demonio. Así de sencillo, de simple. Y lo vemos, lo escuchamos diariamente en pronunciamientos, lo que dicen ciertos curas. Estoy hablando de los sacerdotes que niegan la realidad del demonio. Yo no estoy hablando de aquí de laicos, no, sacerdote, clero. Te dicen cosas, pero de una manera muy repetida, y todo se va en cuestiones de orden psicologista, orden de psicoanálisis, orden psiquiátrico. Bueno, tenemos claros ejemplos. Anselm Grün, esa es una persona que niega la realidad del maligno, ¿no? Arturo Sosa, el nuevo arzobispo de Bogotá, Colombia, y otros. El problema es el siguiente, que así como estos tres que estoy enunciando, existen muchos que lo siguen, que lo respaldan y que piensan igual. Entonces, frente a estos personas que es clero, que supuestamente están con el catecismo de la Iglesia Católica porque asumen el catecismo de la Iglesia Católica porque son católicos, pues si es un obispo se presume que es católico. Bien. Y entonces cuando aquí nos dicen, la última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno, es decir, del diablo. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 15. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es Él en nosotros. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo y en comunión con los santos. En esta petición, ¿cuál petición? No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. En esta petición, el mal no es una abstracción. Ojo con esto, Catecismo de la Iglesia Católica. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona. No es simbólico. No es una realidad simbólica, sino designa una persona. Eso de que no creo mucho en el demonio ¿qué significa eso? Que está negando esto.
En esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa una persona. Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo. Es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Entonces, cuando se designa como que no es una abstracción, sino que se designa como una persona, entonces pongan atención a esto, hermanos. Porque nos está metiendo los dedos a la boca, diciéndonos que el demonio no existe, que el diablo no existe, que Satanás no existe, que eso es puro cuento, que eso es de la mitología, eso es de fábula, que eso son realidades que se ha inventado el hombre para poder asustar a la gente o poder de ahí expresar todas sus frustraciones, todos sus miedos y sus angustias. Pero que el maligno no existe, que lo que existe más bien es todos esos problemas de orden psiquiátrico, psicológico, que con un buen tratamiento, unas buenas vacaciones y centrarse en lo que es el ser humano, pues esas cosas pueden desaparecer. Hoy lo que importa es el ser humano, su capacidad, su inteligencia, sus proyectos, sus acuerdos, sus convenios, trabajar mancomunadamente e ir sacando todas esas cosas que llaman demonios, que es lo que entorpecen la evolución del ser humano aquí en la tierra. Entonces esto es puro cuento. Claro, para el que es católico, se dice que es católico y que está dentro de la iglesia católica y que ocupa altos cargos dentro de la iglesia. Mire, esas cosas que estoy diciendo aquí hay que decirlas, porque eso está en los medios de comunicación, eso es público, ¿no? Se escuchan entrevistas a obispos, a cardenales, para que opinen sobre la realidad del demonio maligno, obvian el tema, lo vuelven chacota o chiste, ¿no? O responden de una manera así olímpica, negando toda la realidad y la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica. Sigue diciendo aquí en el numeral 2852, homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel que por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo. ¿Qué entró en el mundo? La muerte y el pecado. ¿Por quién? Por medio de él, de Satanás. Y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le aguarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Y que el mundo entero. Seguimos aquí en el numeral 2854. Dice así, al pedirse liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males presentes, pasados y futuros de los que Él es autor o instigador. Existe una realidad maléfica, una entidad personal que daña. Y por eso oramos, dice acá, oramos igualmente para ser liberados de todos los males presentes y pasados. El Catecismo de la Iglesia Católica no hace referencia alguna a situaciones de orden psiquiátrico, psicológico, psicologista, de aspecto neurológico. Aquí es muy claro que hay personas que pronto sufran una esquizofrenia y vean al demonio en todas partes, tal vez sí. Y que una persona que tenga problemas de orden psiquiátrico se mire en el espejo y vea miles de demonios, pues tal vez sí. Pero es que eso la ciencia lo puede determinar. Cuando es una cuestión psiquiátrica, cuando es una cuestión de orden neurológico, cuando es una cuestión de orden psicológico, etc. Eso la ciencia lo puede determinar cuando es así. Pero la ciencia nunca ha podido determinar cuando algo es diabólico. Un científico, un psiquiatra, y un psicoanalista no puede explicar por qué una persona sin cultura, sin ningún tipo de educación, puede hablar perfectamente el alemán, el inglés, el griego y el latín sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema. Eso no lo puede explicar la ciencia. Eso no lo puede explicar la ciencia. Así de sencillo. La ciencia no puede explicar cómo una persona después de que ha tenido un proceso de exorcismo pueda vomitar, escupir, ¿no?, líquidos y que los líquidos después ese líquido se materialice en cadenas, en llaves, en puntillas, etc. Eso no lo puede explicar la ciencia. Y si no lo puede explicar la ciencia, entonces, ¿qué pasa? Que la ciencia no puede explicar todo.
¿Por qué? Porque no puede explicar sino cosas que son susceptibles de su estudio, que es la materia, no la realidad de orden espiritual, porque eso no encarga la ciencia. Pero no vengan pues que aquí, que algunos prelados de la Iglesia Católica nos vengan a meter los dedos a la boca, nos vengan a proponer situaciones de orden humanista únicamente y nos nieguen una realidad que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ha venido siendo enseñada por la tradición de la Iglesia, por la tradición cristiana, por el magisterio de la Iglesia, que está contenida en la Sagrada Escritura, que está contenida en los documentos de la Iglesia, para que vengan personas a decirnos que no es así. Esas palabras se van soltando así de una manera muy ligera, muy irresponsable. ¿Qué es lo que están creando en la gente? Pues lo que dije en un video anterior, pues están creando división públicamente. ¿Quiénes son los que crean división públicamente? Aquellos que manifiestan públicamente algo que va contrario en contra de la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica. Así de simple. Y no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados, ¿no? Entonces estas personas se muestran que muy bondadosas y muy altruistas y personas que muy hacendosas y muy cooperadoras y muy inteligentes para realizar proyectos, para llevar efectos, situaciones de realidad así de tipo ONG y estupendo, y hay procesos de paz y contra la guerrilla y todo ese tipo de cosas así, pero de fe que tienen la fe en sí mismos. Porque cuando una persona niega un dogma de la Iglesia Católica, puede negar otro, o varios. Entonces le pregunta a uno si esa persona es católico. No. Con alguien, solo uno que niegue una verdad de la enseñanza de la Iglesia Católica, deja de ser católico. Empezó a dejar de ser católico. O su catolicismo lo vivía a medias. Y aquí nosotros estamos para vivir a medias nuestra vida de fe. O la vivimos o no la vivimos. O sí, o no. O tibios o calientes, hermano. Así de simple. En el catolicismo, en el cristianismo, no valen medias tintas. O nos metemos o no nos metemos. Y por eso la palabra del Señor lo dice: quien que no quiera edificar una torre, o quien que quiera edificar una torre, no se sienta primero para mirar a ver si la puede terminar. No sea que después la gente se empieza a burlar porque dijeron: mire, este empezó y no terminó. Ese es el catolicismo. Somos discípulos del Señor, y por eso el Señor dice, ¿no?, que si no se niegan a sí mismos, que si no toman su cruz, no pueden ser discípulos de Él. Así de simple. Pero no mezclemos una realidad humanista, gnóstica, masónica, ¿no?, con la realidad de Cristo Jesús, un Cristo Jesús licuado, diluido, light, descafeinado, porque las cosas así no funcionan. Y entonces, claro, este tipo de lenguaje, de comunicación, de contenido, pues le va a arder a muchos. A muchos. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos con estos numerales? ¿Los quitamos de aquí el catecismo? ¿O qué interpretación ulterior le vamos a dar? O sea que esto también lo rompemos. No podemos así. Y por eso la mayor estrategia que tiene el demonio es hacer pensar que él no existe, porque así se va a mover con mayor libertad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.